मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैप, एक क्लिक, 1x bet. Jack y Janet Small.
En un mundo donde el mal acecha en las sombras, los Warren regresan para enfrentarse a una pesadilla más personal y aterradora que nunca. El Conjuro, Últimos Ritos llega en 2025 como la última y escalofriante entrega de una de las franquicias de terror más longevas. Dirigida por Michael Chaves, quien ya dejó huella en la saga con El Conjuro, Obligado por el Diablo y La Monja 2, esta película lleva el universo a un territorio más oscuro e inquietante. El guión es obra de Jan Goldberg, Richard Nine y David Leslie Johnson Coldrick, nombres conocidos por los aficionados al terror por combinar el miedo con la emoción, creando historias que se quedan grabadas en la mente mucho después de los créditos finales. Esta no es una simple historia de fantasmas. Es la novena entrega del universo del Conjuro, un mundo cinematográfico construido sobre las sombras, la fe y el miedo real a lo que acecha tras el velo. Y esta vez, la inspiración se acerca más a la realidad que nunca, tomando como punto de partida el infame fantasma de Smurl, un caso del que, hasta el día de hoy, se habla en los círculos paranormales. La historia de los Smurls fue una historia de tormento, de fuerzas invisibles que destrozaban los muros de un hogar tranquilo y dejaban cicatrices que ningún exorcismo podría borrar por completo. En el centro de todo, vemos el regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren. Con los años, estos dos se han convertido en el alma de la serie, no solo cazadores de fantasmas, sino una pareja unida por el amor, la fe y una firme convicción en su misión de ayudar a los atormentados. Wilson y Farmiga recuperan la humanidad que sustenta estas aterradoras historias, recordando al público que detrás de cada posesión y cada apariciones fantasmales se esconde la lucha de personas reales desesperadas por la salvación. No están solos en este capítulo. Se les unen Mia Tomlinson y Ben Hardy, talentos emergentes que insuflan nueva vida a la historia. Sus papeles se entrelazan con la trama inquietante del caso Smurl, sumergiendo a los espectadores en un mundo donde lo sobrenatural se siente incómodamente cercano. Juntos, este elenco carga con el peso de una historia que se atreve a llevar a los Warren a territorio inexplorado, poniendo a prueba su valentía, su fe e incluso su vínculo como marido y mujer. Con El Conjuro, Últimos Ritos, se promete al público no solo sustos repentinos, sino un descenso a un mundo fantasmal arraigado en la realidad. Es una película que une la historia y el terror, recordándonos que algunas de las historias más aterradoras no surgen de la imaginación, sino de las verdades susurradas del pasado. El Conjuro, Últimos Ritos finalmente llegó a la gran pantalla el 5 de septiembre de 2025. Estrenada en Estados Unidos por Warner Bros. Pictures y New Line Cinema, la película cargaba con el peso de una de las sagas de terror más queridas de los tiempos modernos. El público acudió en masa a los cines, llenando las funciones nocturnas y susurrando sobre el inquietante caso que los Warren enfrentarían esta vez. El estreno no era solo una fecha en el calendario. Parecía el evento de la temporada, el tipo de estreno de terror que obliga a la gente a despejar sus planes de fin de semana solo para experimentar el miedo juntos en la oscuridad. Pero una vez que cayó el telón y se atenuaron las luces, la recepción contó dos historias diferentes. Por un lado, la crítica, con opiniones encontradas. Algunos aplaudieron la atmósfera de la película, elogiando al director Michael Chaves por su capacidad para crear momentos de tensión que perduraban mucho después de los sustos. Patrick Wilson y Vera Farmiga fueron destacados una vez más como los pilares emocionales de la historia. Su química y su fuerza serena anclaban el terror en algo real, algo humano. Sin embargo, no todas las voces fueron amables. Otros criticaron la película por recurrir a fórmulas familiares, argumentando que los sustos resultaban predecibles y que la franquicia, tras 9 películas, podría estar empezando a mostrar sus grietas. Aún así, el terror siempre ha prosperado más entre el público que entre la crítica. Y Last Rites lo demostró de forma espectacular. La película arrasó en taquilla, desafiando las críticas tibias y atrayendo multitudes masivas de todo el mundo. Para cuando la situación se calmó, había recaudado la asombrosa cifra de $349 millones en todo el mundo. No era solo una cifra, era una declaración de intenciones. Convirtió a Last Rites en la segunda entrega más taquillera de todo el universo del Conjuro, una franquicia que ya se ha consolidado como una de las sagas de terror más exitosas económicamente en la historia del cine. El éxito fue más que económico, fue cultural. Los aficionados al terror compartieron sus experiencias en línea,
Algunos elogiaron las escalofriantes secuencias de la película, otros debatieron si estaba a la altura de las anteriores. Las conversaciones, las discusiones, la emoción. Todo demostraba que El Conjuro seguía teniendo fuerza. Incluso después de 9 películas, el mundo de demonios y posesiones de Ed y Lorraine Warren seguía haciendo cola al público, que seguía creyendo en la magia del miedo y con ganas de ver qué sombras exploraría la franquicia a continuación. La historia nos remonta a 1964, cuando Ed y Lorraine Warren eran jóvenes y forjaban su legado como investigadores paranormales. Por aquel entonces, Lorraine esperaba su primer hijo, y la vida de la pareja parecía oscilar entre la esperanza en el futuro y la omnipresente sombra de lo sobrenatural. Un caso particular los cambiaría para siempre. Los llamaron para investigar una aparición fantasmal vinculada a un espejo antiguo en una pequeña tienda de curiosidades. El ambiente estaba cargado de inquietud, el tipo de lugar donde cada reflejo parecía albergar secretos. Al acercarse Lorraine al espejo, su don, esa extraña e inquebrantable capacidad de ver más allá, la abrumó. En su fría superficie, captó una visión que le paralizó el corazón, una entidad sobrenatural entrelazada con la imagen de su hijo nonato. La conmoción la golpeó como un puñetazo. Lorraine se desplomó, su cuerpo cediendo al peso de la visión. El pánico se apoderó de Ed mientras corría a su lado. Sin dudarlo, la llevó al coche y recorrió las calles a toda velocidad. El miedo por su esposa y su hijo nonato latía con más fuerza que el rugido del motor. En el hospital, el momento se tornó trágico. Lorraine dio a luz, pero el bebé nació muerto. La habitación se llenó de silencio, ese silencio que rompe incluso los corazones más fuertes. Sin embargo, Lorraine, aferrándose a la fe y negándose a rendirse, rezó con toda su alma. Rezó por un milagro, por una oportunidad más de sostener la vida que había llevado. Y entonces, contra toda expectativa, sucedió lo imposible. Sus oraciones fueron escuchadas. El pequeño corazón del bebé comenzó a latir de nuevo, la vida inundó donde no la había habido. En ese momento de gracia, Lorraine supo que su hija había sido salvada por algo más grande que la medicina, más grande que la razón. La llamó Judy, la hija que había venido al mundo ya tocada tanto por la muerte como por lo divino. Este suceso atormentaría a los Warren de maneras mucho más profundas que cualquier otro caso. Fue un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte, la fe y la desesperación, era más delgada de lo que nadie podía imaginar. Y para Ed y Lorraine, fue el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo su valentía como investigadores, sino también su fortaleza como familia. Pasan 22 años y la historia se traslada al tranquilo pueblo de West Pittston, Pensilvania. A primera vista, parece el lugar perfecto para un nuevo comienzo. La familia Smurl acaba de mudarse a un nuevo hogar, un espacio pensado para brindarles comodidad, estabilidad y recuerdos para el futuro. Jack y Janet Smurl, cabezas de familia, viven allí con los padres de Jack, Mary y John, creando un hogar multigeneracional rebosante de voces y risas. Junto a ellos están las 4 hijas de la pareja, la mayor, Dawn, la brillante y enérgica Heather, y las alegres gemelas, Karin y Shannon. La vida parece bastante normal, llena de los ritmos cotidianos de la vida familiar, la escuela, la iglesia, las cenas. Pero en las casas con historia, las paredes a veces guardan algo más que recuerdos. Una tarde, la familia se reúne para una ocasión especial, la ceremonia de confirmación de Heather. Es un momento clave para la joven, y su abuelo John quiere que sea aún más significativo. Con una sonrisa orgullosa, le entrega un regalo, un espejo antiguo, con un marco ornamentado y envejecido, una reliquia de otro tiempo. A primera vista, parece una reliquia familiar, un trozo de historia que atesorar. Sin embargo, para cualquiera que haya conocido el mundo de los Warren, la visión de un objeto así podría causar inquietud. Esa inquietud se vuelve demasiado real. Más tarde, durante una cena familiar, risas y conversaciones llenan la sala mientras los Smurls celebran el día especial de Heather. Entonces, sin previo aviso, el momento se rompe. Una lámpara del techo de la cocina se estrella violentamente, pasando junto a la mesa y golpeando el suelo con una fuerza aterradora. No alcanza a Heather por poco, una tragedia que sume la sala en un silencio atónito. Al principio, podría considerarse un accidente, un fallo del cableado antiguo o de las lámparas en mal estado de una casa envejecida. Pero para los Smurls,
Este es el primer indicio de algo mucho más oscuro, una presencia acechando en las sombras, esperando su momento para anunciarse. Lo que comienza como una reunión familiar común y corriente pronto se convierte en el primer capítulo de una pesadilla que nunca pidieron. El tiempo avanza, e incluso los más fuertes empiezan a sentir el peso de los años. Para Ed Warren, el impacto de innumerables investigaciones sobre lo sobrenatural comienza a notarse de una forma muy humana. Su corazón, ya agobiado por años de batallas físicas y espirituales, empeora con el tiempo. Los médicos le advierten y Lorraine le suplica. El trabajo que una vez definió sus vidas ahora se ha vuelto demasiado peligroso. A regañadientes, los Warren deciden dar un paso atrás. Los días de correr a casas embrujadas en la oscuridad de la noche, de enfrentarse a posesiones y entidades, se desvanecen lentamente en el recuerdo. En cambio, se dedican a dar conferencias, recorriendo pequeñas salas y auditorios universitarios, con la esperanza de compartir sus experiencias y mantener viva su misión a través de la educación. Pero incluso esta pasión comienza a desvanecerse. La asistencia disminuye. Las salas que antes estaban repletas de oyentes ansiosos ahora solo albergan rostros dispersos. El mundo, al parecer, ha comenzado a avanzar, incluso cuando los Warren aún cargan con las cicatrices de su pasado. Es durante una de esas tranquilas tardes, reunidos para cenar, que otra tormenta comienza a levantarse, esta vez desde dentro de su propia familia. Judy, su hija que una vez llegó a este mundo tocada por la tragedia y la fe, se ha convertido en una joven. Pero con la edad ha llegado una verdad inquietante. Ha heredado parte de la sensibilidad de su madre hacia el más allá. Visiones psíquicas se infiltran en su vida sin ser invitadas, filtrándose en su mente con creciente frecuencia e intensidad. Mientras la familia comparte una sencilla comida, Judy se pone rígida de repente, con el rostro ensombrecido por el terror. Las visiones llegan como un maremoto, arrancándola del presente. Su respiración se acelera, le tiemblan las manos y el pánico la invade. Lorraine, que conoce muy bien la carga de semejante regalo, corre a su lado, con el corazón roto al ver a su hija luchar con la misma maldición que la ha atormentado. Lo que una vez fue su mayor arma, la capacidad de ver lo invisible, ahora amenaza con desintegrar a su familia desde dentro. Y mientras Ed observa impotente, debilitado por su precaria salud, los Warren se dan cuenta de que la batalla contra la oscuridad podría no haber terminado después de todo. El mal contra el que han luchado toda su vida aún no ha terminado, ha encontrado la manera de regresar a sus vidas a través de su propia hija. Mientras Judy tiembla presa de sus aterradoras visiones, Lorraine hace lo que solo una madre podría hacer. Se arrodilla junto a su hija, abrazándola con ternura, y comienza a susurrar una rima, las mismas palabras que usó cuando Judy era pequeña, asustada por las sombras en su habitación. La cadencia familiar de la voz de su madre, suave y firme, actúa como un bálsamo. Poco a poco, el pánico de Judy comienza a disminuir. Su respiración se estabiliza y la tormenta en su interior comienza a calmarse. Lorraine le recuerda algo vital. Debe aprender siempre a aislarse de lo sobrenatural. Puede que el don corra por sus venas, pero sin disciplina, la consumirá. Mientras tanto, el resto de la familia Smurl lucha por tomar las riendas del asunto. Dawn y Heather, desesperadas por acabar con el horror que se ha instalado en su hogar, deciden deshacerse del espejo que parecía marcar el comienzo de sus problemas. Se lo llevan, decididos a destruirlo, como si romper el cristal pudiera destrozar el mal que lo envolvía. Por un breve instante, atisba la esperanza de que su pesadilla finalmente pudiera terminar. Pero el mal no se suelta tan fácilmente. La obsesión se intensifica, volviéndose más implacable y violenta. La familia pronto se da cuenta de que no es solo el espejo, la maldición es más profunda, alimentándose del mismísimo aire de su hogar. Y entonces, los verdaderos rostros de sus torturadores comienzan a emerger. No uno, sino 3 entes distintos se revelan. Una anciana con ojos hundidos que parecen traspasar el alma, una mujer más joven envuelta en dolor y rabia, y un hombre blandiendo una hacha pesada, cuya presencia irradia amenaza. Estos espíritus no solo acechan, aterrorizan. Acechan a la familia en cada rincón de la casa, susurrando desde las sombras, haciendo sonar objetos y hundiendo a los Smurls aún más en la desesperación. Cada figura lleva consigo su propia energía aterradora, pero juntas forman una trinidad de horror que parece imparable. Lo que comenzó con un espejo se ha convertido en un asedio total,
Una guerra entre vivos y muertos, con los Smurfs atrapados en medio. A estas alturas, la familia Smurl está agotada. Las noches son de insomnio, las paredes de su casa resuenan con terror, y cada día se siente como una batalla que pierden lentamente. El terror se ha infiltrado en cada rincón de sus vidas, su fe se tambalea, su esperanza se desvanece. Agotados y desesperados, toman una decisión que muchos temerían: hacer pública su historia. Armando valor, Jack y Janet se reúnen con la prensa para revelar los horrores que han consumido su hogar. Hablan del espejo, de las apariciones que los acechan, de las voces en la oscuridad y de la presencia constante y asfixiante que nadie más allá de sus muros puede ver. Sus palabras son recibidas con escepticismo por algunos, con curiosidad por otros, pero una cosa es segura: la historia se difunde. Y con eso, la ayuda comienza a llegar. Entre quienes escuchan la desesperada súplica de los Smurls se encuentra el padre Gordon, un sacerdote cuyo nombre está vinculado a otras investigaciones de lo paranormal. Donde otros solo ven rumores y supersticiones, él reconoce el peso de su sufrimiento. Para él, los informes no son solo titulares sensacionalistas, son una llamada a la acción, una señal de que la familia necesita orientación y tal vez intervención. Por primera vez en semanas, los Smurfs sienten que tal vez, solo tal vez, no están solos en su lucha. Pero lo que no pueden saber es que involucrar a la Iglesia también los sumergirá más en una batalla que pondrá a prueba no solo su cordura, sino también sus propias almas. La vida sigue avanzando de forma pequeña y frágil, incluso mientras la sombra de lo sobrenatural se cierne sobre los Warren y los Smurl. Durante una tranquila reunión para celebrar el cumpleaños de Ed, la familia comparte un inusual momento de calidez. La risa llena la sala, el destello de las velas se refleja en los ojos de sus seres queridos. Es allí, en medio de esta celebración, que Judy experimenta un punto de inflexión. Su novio, Tony, nervioso pero decidido, elige este momento para abrir su corazón. Frente a sus padres, su familia y el hombre cuya bendición busca en silencio, Tony se arrodilla y le propone matrimonio. Por un fugaz instante, el horror y el miedo que han plagado la vida de Judy parecen desvanecerse. Con lágrimas en los ojos, dice que sí. La sala estalla de alegría. Ed sonríe con orgullo a pesar de la debilidad de su corazón. Lorraine abraza a su hija con alivio al saber que la felicidad aún puede florecer en los momentos más oscuros. Pero más allá del resplandor de esa celebración, la oscuridad continúa. El padre Gordon, quien se ha tomado muy en serio la difícil situación de los Smurl, se frustra cada vez más por la falta de apoyo directo de los Warren. El deterioro de la salud de Ed ha obligado a la pareja a retirarse, dejando a Gordon solo con la responsabilidad. Decidido a brindar alivio a la familia que sufre, recurre a la diócesis de Scranton en busca de la intervención de la Iglesia. Sin embargo, ni siquiera la Tierra Santa ofrece refugio. En la propia diócesis, Gordon se enfrenta no al apoyo clerical, sino al mismo mal que esperaba combatir. El demonio, implacable y astuto, lo sigue a este lugar sagrado y desata su furia. Susurros arañan su mente, transformando su fe en desesperación. Sombras toman forma, lo presionan, aplastando su espíritu. El ataque no es físico, sino psicológico, espiritual y devastador. Abrumado y destrozado, Gordon sucumbe. En un momento de puro horror, el demonio lo lleva a lo impensable: el suicidio. Un siervo de Dios, silenciado y destruido entre los mismos muros donde buscaba fuerza. Su muerte infunde temor en quienes están relacionados con el caso, un escalofriante recordatorio de que esta entidad no se limita a muros ni oraciones. Es despiadada y no se detendrá ante nada para cobrar más vidas. El aire está cargado de tristeza mientras los dolientes se reúnen para el funeral del padre Gordon. Las campanas de la iglesia tañen suavemente, resonando en el cielo nítido, un sonido que transmite reverencia y firmeza. Amigos, feligreses y compañeros del clero inclinan la cabeza, lamentando la pérdida de un hombre que entregó su vida al servicio, un sacerdote recordado por su compasión, ahora enterrado en circunstancias trágicas y misteriosas. Entre los asistentes se encuentran los Warren y su hija, Judy. Para el mundo, la muerte del padre Gordon parece una tragedia sin explicación, pero Judy sabe que no es así. Su don, las visiones que la atormentan tanto como la guían, no le permite permanecer en silencio. Mientras se arrodilla para rezar, una visión abrumadora la invade repentinamente. Las imágenes llegan en destellos fragmentados. Gordon,
Solo en la diócesis, enfrentándose a una oscuridad invisible, su alma asaltada por las fuerzas demoníacas vinculadas a la obsesión de los Smurl. Ve su lucha, su desesperación, finalmente, el momento en que se desmorona, impulsado a quitarse la vida. La verdad la golpea con una claridad insoportable. El padre Gordon no solo murió, fue reclamado, otra víctima del mal que consume a la familia Smurl. La visión deja a Judy conmocionada, pero también fortalece su determinación. No puede ignorar la llamada. Donde otros se retiran atemorizados, ella se siente obligada a actuar. En silencio, sin que sus padres lo sepan, toma su decisión. Reuniendo todo el coraje posible, Judy se escabulle y emprende su viaje a Pensilvania, decidida a enfrentarse ella misma al origen del terror. Pero los lazos entre madre e hija nunca se rompen tan fácilmente. Mientras Judy se pone en camino, Lorraine es asaltada por una repentina y vívida visión. Su don, agudizado por décadas de confrontación con lo sobrenatural, la sumió en un estado de terror. En su mente, ve a Judy en peligro, cayendo en las mismas fauces del mal que se llevó al padre Gordon. La advertencia es clara, urgente e innegable: Judy está en peligro. Para Lorraine, el horror es doble. Ha pasado su vida luchando contra demonios, pero ahora es su hija quien entra al campo de batalla. Y esta vez, lo que está en juego es mucho más personal que nunca. La desaparición de Judy no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Una vez que la visión de Lorraine confirma que su hija se ha ido a Pensilvania, ella y Ed, acompañados por Tony, parten en su búsqueda. Aunque la salud de Ed es frágil y los temores de Lorraine pesan profundamente, la idea de que Judy caiga directamente en las garras de un demonio no les deja otra opción. La familia, unida por el amor y la fe, se dirige directamente a la casa embrujada de los Smurls. Cuando llegan, Judy ya está enredada con la familia que sufre. Aunque joven e inexperta en comparación con sus padres, su don la convierte en un faro de esperanza para los Smurls, quienes se aferran a cualquier señal de salvación. Sin embargo, Judy sabe que no puede llevar la carga sola. Les ruega a sus padres, ambos cansados por años de lucha, ambos anhelando la paz, que regresen al campo de batalla una vez más. Al principio, Ed duda. Su corazón está débil. Su cuerpo ya no es tan fuerte como antes, y el precio de enfrentarse a tal oscuridad podría ser su vida. Lorraine también se muestra reticente. Sus visiones de peligro la hacen temer por todos. Pero la convicción de Judy, su férrea determinación por ayudar a los necesitados, disipa sus dudas. Al final, los Warren no pueden dar la espalda. Juntos, se comprometen a enfrentarse al mal que atormenta a los Smurls. Lorraine comienza su trabajo, explorando lo invisible con su don de clarividente. El aire se vuelve denso a medida que se adentra en los residuos espirituales de la casa, desprendiendo las capas de inquietud como quien descorre una cortina. Poco a poco, la verdad comienza a aflorar. Las apariciones, la anciana, la joven y el hombre que empuña el hacha, no son espíritus al azar, sino una familia marcada para siempre por la violencia. El hombre había asesinado a su esposa y a su madre en un frenesí de ira, sus vidas robadas entre estas mismas paredes. Ahora sus almas inquietas persisten, atrapadas en la angustia. Pero la perspicacia de Lorraine no se detiene ahí. A medida que profundiza, las piezas se retuercen en algo aún más siniestro. Los espíritus, por trágicos que sean, no son los verdaderos titiriteros de este embrujo. Son peones, máscaras de un mal mayor. El don de Judy la atrae de nuevo. Sus visiones la arrastran hacia los rincones más oscuros de la casa de los Smurls. Atraída por susurros que parecen resonar en su mente, sube los estrechos escalones del ático. Cada crujido de la madera bajo sus pies suena como una advertencia. El aire es denso, opresivo, como si la propia casa contuviera la respiración. Las sombras se extienden de forma antinatural en la penumbra, y en ese silencio sofocante, Judy siente la presencia acercándose. De repente, el demonio ataca. La ataca con una fuerza brutal, una violenta oleada de energía que la hace tambalear. Judy grita, pero el sonido es absorbido por el vacío que la rodea. Pierde el equilibrio y, en un instante escalofriante, se desploma por las escaleras del ático, golpeando los escalones antes de estrellarse contra el piso de abajo. El impacto la deja conmocionada, magullada y aterrorizada, pero viva. Por ahora, Ed y Lorraine corren a su lado. El miedo por su hija supera cualquier otro pensamiento.
Pero mientras Lorraine recorre la habitación con la mirada, su mirada se posa en algo escalofriantemente familiar, el espejo antiguo. Su superficie parece brillar con vida propia. El cristal no refleja la habitación que lo rodea, sino algo más profundo y oscuro. La comprensión los invade a ambos. No se trata de un objeto cualquiera. Es el espejo vinculado a su primera investigación, el mismo artefacto maldito que casi le quita la vida a Judy incluso antes de que naciera. La comprensión es aterradora. El demonio que los atormentó décadas atrás, el que Lorraine vio en sus visiones tantos años atrás, ha regresado. Y peor aún, ha fijado su mirada directamente en Judy. Cada ataque, cada visión, cada momento de tormento ha conducido a esto, el demonio que persigue a su hija con una intención implacable. Desesperados por salvarla, los Warren llegan a una peligrosa conclusión. El espejo no puede quedarse allí, libre para causar estragos entre los Smurls. Debe ser contenido. Deciden transportarlo de vuelta a su hogar, encerrarlo entre los demás artefactos malditos que han reunido a lo largo de los años. Allí, al menos, puede sellarse, controlarse, si no destruirse. Pero el demonio no se suelta tan fácilmente. Incluso cuando los Warren intentan mover el espejo, una fuerza invisible se les resiste. El objeto se niega a abandonar el hogar de los Smurl, como si las paredes mismas se hubieran convertido en parte de su prisión o de su trono. Y mientras el espejo permanece, su poder se intensifica. Judy comienza a debilitarse. Su cuerpo sucumbe a una enfermedad que ningún médico pudo explicar. Se pone pálida, febril y frágil. Su fuerza vital se desvanece como si el mismo demonio se alimentara de su espíritu. Para Ed y Lorraine, la pesadilla ha regresado al punto de partida. El espejo, el demonio, la vida de su hija en juego. Este ya no es un caso más. Es un ajuste de cuentas con el mal que los ha atormentado desde el principio. La tormenta en la casa Smurl llega a su punto álgido. El demonio, ya no contento con acechar desde las sombras, aprovecha la oportunidad y se lleva a Judy. Su cuerpo se tensa, sus ojos se nublan con una negrura vacía, y cuando habla, su voz ya no es la suya. Un gruñido gutural le desgarra la garganta, palabras cargadas de veneno destinadas a herir a los Warren donde más duele. Ed se lanza hacia adelante, pero la tensión es excesiva. Su pecho se oprime, el dolor punza como cuchillos mientras se desploma, apretándole el corazón. Jadea en busca de aire, pálido y tembloroso. Su cuerpo lo traiciona en el momento en que su familia más lo necesita. Lorraine grita, pero antes de que pueda alcanzarlo, el demonio ataca de nuevo, lanzándola al otro lado de la habitación y arrastrándola al sótano. La oscuridad ahí abajo es sofocante. Tuberías oxidadas crujen, sombras se arrastran por las paredes, y Lorraine se encuentra inmovilizada contra el suelo de piedra por unas manos invisibles. La furia del demonio se manifiesta en violentos estallidos, y por primera vez, Lorraine siente su fuerza apremiante para extinguirla por completo. Pero entonces, Tony irrumpe. Impulsado por la desesperación y el amor por Judy, se lanza al caos. Libera a Lorraine, sacándola del sótano justo cuando la casa parece temblar bajo la furia del demonio. Mientras tanto, Ed lucha por respirar con calma, con la mano apretada contra el pecho, negándose a dejar que su corazón languidezca. Su hija lo necesita. Se sobrepone al dolor, tambaleándose hasta ponerse de pie, justo a tiempo para oír el crujido de la cuerda sobre ellos. Arriba, en el ático, Judy, poseída, se ha enrollado una cuerda alrededor del cuello. Sus manos tiemblan como si luchara contra sí misma, pero el demonio la lleva al límite. Ella avanza, la viga de arriba cruje bajo su peso. ¡No!, grita Ed, subiendo las escaleras con una fuerza de voluntad. La alcanza en el último instante, derribándola antes de que la cuerda pueda cobrarle la vida. Judy se derrumba en sus brazos, inerte y desvaneciéndose, con su cuerpo atrapado entre dos mundos. El ático está en ruinas. El poder del demonio crece dentro del espejo maldito que los ha atormentado desde el principio. Ed, con el sudor perlándose en su pálido rostro, lucha con el peso de la reliquia. Invoca todas las oraciones que conoce, todos los rituales que ha dominado, pero el espejo no cede. El cristal vibra con un brillo enfermizo, el reflejo se retuerce como un ser vivo. El demonio ríe a través de la distorsión, burlándose de su menguante fuerza. Lorraine observa a su esposo flaquear, con el corazón dolorido al saber que su cuerpo ya no puede soportar mucho más. Vuelve la mirada hacia Judy,
Su hija, temblando pero aún de pie, con el peso de lo sobrenatural presionándola como nunca antes. La voz de Lorraine atraviesa el caos, firme pero llena de amor. Judy, ya no puedes huir de esto. Naciste con este don, igual que yo. No es una maldición, es la única forma de detenerlo. Judy niega con la cabeza, con lágrimas corriendo, aterrorizada por lo que podría significar aceptar sus visiones. Pero Lorraine la sujeta por los hombros, tranquilizándola. Lo has visto toda tu vida. Ahora úsalo. Creo en ti. Con Ed debilitado y la fe de Lorraine guiándola, Judy da un paso tembloroso hacia el espejo. Levanta las manos, respira con dificultad y cierra los ojos. Deja que las visiones lleguen, los susurros, las sombras, la angustia de los espíritus atrapados en su interior. Pero en lugar de aislarlas, las confronta. Su voz se eleva, firme y fuerte, mientras reza junto a su madre, entrelazando sus voces en un cántico desafiante. El espejo comienza a agrietarse. Finas grietas se extienden por su superficie mientras el demonio grita, agitándose violentamente, intentando liberarse. Ed, aunque debilitado, se une a ellos, presionando su mano contra el espejo con una última oleada de fuerza. Los tres, padre, madre e hija, unidos en la fe, dan todo lo que tienen en un último esfuerzo. Con un estruendo ensordecedor, el espejo explota y los fragmentos llueven sobre el ático en un estallido de luz. El lamento del demonio resuena en la nada, absorbido por el vacío con la destrucción del espejo. El silencio se hace presente, denso y absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Judy. En el corazón del conjuro, últimos ritos, se encuentra el regreso de Vera Farmiga como Lorraine Warren, la clarividente y medium en trance, cuya empatía y fortaleza espiritual siguen siendo la brújula emocional de la historia. Farmiga, quien ha encarnado a Lorraine a lo largo de la franquicia, aporta una intensidad serena que captura tanto la fragilidad del personaje como su fe inquebrantable. Para complementar su actuación, Madison Laulor interpreta a la joven Lorraine Warren en el prólogo de la película, mostrando a una Lorraine en los albores de sus poderes. Un vistazo a la inocencia y el terror de sus primeros encuentros con lo sobrenatural. A su lado está Patrick Wilson como Ed Warren, el devoto esposo, demonólogo y conferenciante que sirve como contrapeso racional a las visiones de Lorraine. Wilson, un pilar de la serie, infunde en Ed calidez, determinación y una vulnerabilidad física que hace que su lucha contra la salud sea tan angustiosa como cualquier encuentro con lo demoníaco. Orion Smith interpreta al joven Ed Warren, ofreciendo al público una mirada a sus años de formación, su incipiente pasión por lo paranormal, su profunda fe y sus primeros pasos en la relación que definiría su vida con Lorraine. La siguiente generación de la familia Warren cobra protagonismo a través de Mia Tomlinson como Judy Warren. Judy ya no es solo una niña eclipsada por el legado de sus padres, emerge como una figura clave cuya sensibilidad psíquica la coloca en la mira de lo demoníaco. Tomlinson la interpreta como una joven atrapada entre el miedo y la fuerza, que finalmente aprende a aceptar el don que una vez intentó rechazar. Ben Hardy se une al reparto como Tony Espera, el cariñoso novio y posterior esposo de Judy, quien le brinda una sensación de estabilidad y normalidad en medio del caos. Hardy equilibra la ternura de Tony con una valentía serena, especialmente al verse directamente involucrado en la batalla más personal de la familia Warren. Steve Coulter retoma su papel como el padre Gordon, la figura clerical de entregas anteriores. Aquí, su viaje se torna trágico al asumir el caso Smurl en ausencia de los Warren, solo para caer víctima de la misma oscuridad que buscaba vencer. La actuación de Coulter añade seriedad a la historia, y el destino de su personaje recuerda a los espectadores los inmensos riesgos que implica enfrentarse a lo demoníaco. La historia en sí gira en torno a la familia Smurl, encarnada por un elenco que captura tanto su calidez cotidiana como su caída al terror. Jack Smurl, retratado con igual resiliencia y desesperación, es el padre decidido a proteger su hogar incluso cuando éste se desmorona a su alrededor. Su esposa, Janet Smurl, es el pilar emocional de la familia, encarnando el amor feroz de una madre mientras lucha por mantener a sus hijas a salvo. Los padres de Jack, Mary y John Smurl enriquecen la dinámica familiar, representando los lazos generacionales que los unen incluso cuando la historia amenaza con separarlos. Sus 4 hijas, Dawn, Heather y las gemelas Karin y Shannon, son los inocentes protagonistas de la historia,
cada una lidiando con el trauma de una infancia ensombrecida por fuerzas incomprensibles. Los terrores de la película se materializan en tres entidades fantasmales: una anciana, una joven y un hombre que empuña un hacha. Aunque aterradoras por sí mismas, estas apariciones sirven como máscaras para un mal mayor, el demonio que las manipula y lleva a los Smurls a la desesperación. Juntos, este elenco da vida a una historia que conecta generaciones, desde los primeros encuentros de los Warren con lo sobrenatural, pasando por la madurez de Judy frente a la oscuridad heredada, hasta la desgarradora lucha de la familia Smurl por sobrevivir. El núcleo emocional del Conjuro, Últimos Ritos, no solo reside en los Warren, sino también en la familia Smurl, cuyas vidas ordinarias se ven destrozadas por un terror extraordinario. Rebecca Calder interpreta a Janet Smurl, la matriarca de la familia. Calder interpreta a Janet con un equilibrio de ternura y firmeza, una madre decidida a mantener unido a su hogar mientras fuerzas invisibles conspiran para desgarrarlo. Su interpretación captura la angustia de una mujer que no puede proteger a sus hijos de lo que no ve, pero se niega a rendirse a la desesperación. Enfrente, Elliot Cowan asume el papel de Jack Smurl, el devoto esposo y padre cuyo pragmatismo se pone a prueba hasta el límite. La actuación de Cowan sitúa la película en la realidad de un hombre de clase trabajadora atrapado en una pesadilla, mezclando escepticismo, frustración y una creciente desesperación por proteger a sus seres queridos. En el corazón del Conjuro, Últimos Ritos, se encuentra el regreso de Vera Farmiga como Lorraine Warren, la clarividente y medium en trance, cuya empatía y fortaleza espiritual siguen siendo la brújula emocional de la historia. Farmiga, quien ha encarnado a Lorraine a lo largo de la franquicia, aporta una intensidad serena que captura tanto la fragilidad del personaje como su fe inquebrantable. Para complementar su actuación, Madison Lawlor interpreta a la joven Lorraine Warren en el prólogo de la película, mostrando a una Lorraine en los albores de sus poderes, un vistazo a la inocencia y el terror de sus primeros encuentros con lo sobrenatural. A su lado está Patrick Wilson como Ed Warren, el devoto esposo, demonólogo y conferenciante que sirve como contrapeso racional a las visiones de Lorraine. Wilson, un pilar de la serie, infunde en Ed calidez, determinación y una vulnerabilidad física que hace que su lucha contra la salud sea tan angustiosa como cualquier encuentro con lo demoníaco. Orion Smith interpreta al joven Ed Warren, ofreciendo al público una mirada a sus años de formación, su incipiente pasión por lo paranormal, su profunda fe y sus primeros pasos en la relación que definiría su vida con Lorraine. La siguiente generación de la familia Warren cobra protagonismo a través de Mia Tomlinson como Judy Warren. Judy ya no es solo una niña eclipsada por el legado de sus padres, emerge como una figura clave cuya sensibilidad psíquica la coloca en la mira de lo demoníaco. Tomlinson la interpreta como una joven atrapada entre el miedo y la fuerza, que finalmente aprende a aceptar el don que una vez intentó rechazar. Ben Hardy se une al reparto como Tony Espera, el cariñoso novio y posterior esposo de Judy, quien le brinda una sensación de estabilidad y normalidad en medio del caos. Hardy equilibra la ternura de Tony con una valentía serena, especialmente al verse directamente involucrado en la batalla más personal de la familia Warren. Steve Coulter retoma su papel como el padre Gordon, la figura clerical de entregas anteriores. Aquí, su viaje se torna trágico al asumir el caso Smurl en ausencia de los Warren, solo para caer víctima de la misma oscuridad que buscaba vencer. La actuación de Coulter añade seriedad a la historia, y el destino de su personaje recuerda a los espectadores los inmensos riesgos que implica enfrentarse a lo demoníaco. La historia en sí gira en torno a la familia Smurl, encarnada por un elenco que captura tanto su calidez cotidiana como su caída al terror. Jack Smurl, retratado con igual resiliencia y desesperación, es el padre decidido a proteger su hogar incluso cuando éste se desmorona a su alrededor. Su esposa, Janet Smurl, es el pilar emocional de la familia, encarnando el amor feroz de una madre mientras lucha por mantener a sus hijas a salvo. Los padres de Jack, Mary y John Smurl enriquecen la dinámica familiar, representando los lazos generacionales que los unen incluso cuando la historia amenaza con separarlos. Sus 4 hijas, Dawn, Heather y las gemelas Karin y Shannon, son los inocentes protagonistas de la historia, cada una lidiando con el trauma de una infancia ensombrecida por fuerzas incomprensibles. Los terrores de la película se materializan en 3 entidades fantasmales: una anciana, una joven y un hombre que empuña un hacha. Aunque aterradoras por sí mismas, estas apariciones sirven como máscaras para un mal mayor,
el demonio que las manipula y lleva a los Smurls a la desesperación. Juntos, este elenco da vida a una historia que conecta generaciones, desde los primeros encuentros de los Warren con lo sobrenatural, pasando por la madurez de Judy frente a la oscuridad heredada, hasta la desgarradora lucha de la familia Smurl por sobrevivir. El núcleo emocional de El Conjuro, Últimos Ritos, no solo reside en los Warren, sino también en la familia Smurl, cuyas vidas ordinarias se ven destrozadas por un terror extraordinario. Rebecca Calder interpreta a Janet Smurl, la matriarca de la familia. Calder interpreta a Janet con un equilibrio de ternura y firmeza, una madre decidida a mantener unido a su hogar mientras fuerzas invisibles conspiran para desgarrarlo. Su interpretación captura la angustia de una mujer que no puede proteger a sus hijos de lo que no ve, pero se niega a rendirse a la desesperación. Enfrente, Elliot Cowan asume el papel de Jack Smurl, el devoto esposo y padre cuyo pragmatismo se pone a prueba hasta el límite. La actuación de Cowan sitúa la película en la realidad de un hombre de clase trabajadora atrapado en una pesadilla, mezclando escepticismo, frustración y una creciente desesperación por proteger a sus seres queridos. El Conjuro, Últimos Ritos no solo recupera rostros conocidos de la franquicia, sino que también celebra el legado del universo del Conjuro con cambios estratégicos y reposiciones de papeles. En la trama principal, Vera Farmiga regresa como Lorraine Warren, la clarividente y medium en trance, y Patrick Wilson retoma su papel como Ed Warren, el devoto de monólogo. A ellos se unen Mia Tomlinson como Judy Warren, cuya sensibilidad psíquica impulsa gran parte del conflicto central de la película, y Ben Hardy como Tony Espera, su comprensivo novio y posterior esposo. Para añadir un toque emotivo, Steve Coulter interpreta al padre Gordon, el sacerdote trágicamente atrapado en la pesadilla. La familia Smurl está plenamente representada por Rebecca Calder como Janet Smurl, Elliot Cowan como Jack Smurl y sus hijas, Kila Lord Cassidy como Heather, Bogalston como Dawn, Molly Cartwright como Shannon y Tilly Walker como Karin. Completan la familia Peter Witt como el abuelo Smurl y Kate Fye como la abuela Smurl. Los personajes secundarios incluyen a John Brotherton como Brad Hamilton, Shannon Cook como Drew Thomas y Paula Lindblom como Victoria Granger, quienes contribuyen a dar forma a la comunidad en torno a los Smurls y a la investigación de los Warren. La película rinde homenaje a la rica historia del universo del Conjuro con una serie de reposiciones muy esperadas. Lily Taylor y Mackenzie Foy regresan como Caroline Perron y Cindy Perron de la primera película, conectando los eventos de los inicios de la franquicia con esta historia. Frances O'Connor y Madison Wolfe retoman sus papeles como Peggy Hodgson y Janet Hodgson de la segunda entrega, mientras que Julian Hilliard regresa como David Glatzel de la tercera. Estas apariciones unen las películas, recompensando a los fans de toda la vida con continuidad y nostalgia. Para añadir un toque de autenticidad, las figuras reales Tony Espera y Judy Warren hacen cameo 2 en la fiesta de cumpleaños de Ed, un sutil guiño a los hechos reales que inspiraron la historia. Finalmente, la película cierra con un breve pero significativo cameo no acreditado de James Wan, el creador del universo del Conjuro, que aparece al final de la película, una firma oculta del cerebro detrás de la franquicia, que consolida la película como parte de su visión a largo plazo. Juntos, este elenco, desde los protagonistas hasta los personajes históricos, papeles secundarios y cameos, teje una densa trama narrativa y continuidad, combinando inspiración de la vida real, legado de terror y drama familiar en un capítulo completo del universo del Conjuro. Incluso antes del estreno del Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo en junio de 2021, el director Michael Chaves ya insinuaba el futuro de la franquicia. En una entrevista con Empire, Chaves habló sobre la posibilidad de nuevas entregas en el universo del Conjuro, destacando las oportunidades de explorar nuevos capítulos en las vidas de Ed y Lorraine Warren. Afirmó, lo que El Diablo me obligó a hacerlo, espera sea abrir un nuevo capítulo para los Warren. Sus comentarios sugirieron que la serie estaba lejos de terminar y que las historias de las investigaciones paranormales de los Warren podrían seguir evolucionando. Chaves expresó su interés en profundizar tanto en casos conocidos como en los no contados, explorando el impacto emocional que estas investigaciones tienen en la pareja, así como el impacto más amplio en las familias involucradas.
Esta primera perspectiva reveló la visión creativa detrás de la franquicia. No se trataba solo de sustos repentinos o apariciones aisladas, sino de construir una narrativa cohesiva que pudiera extenderse a lo largo de varias películas, sin perder de vista el drama humano de la obra de los Warren. Los fanáticos de la serie recibieron una señal clara de que la historia de los Warren, su coraje, su fe y sus encuentros con el mal, seguiría siendo explorada, preparando el escenario para futuras entregas como The Conjuring, Last Rites. Los comentarios de Chávez destacaron no solo la visión creativa de la franquicia, sino también la emoción que rodea su futuro. Al hablar sobre la dirección de la serie El Conjuro, señaló que la última entrega presentaría un final muy singular en comparación con las películas anteriores, lo que dejaría al público intrigado por lo que podría venir después. Me emocionaría ver hacia dónde se dirige, admitió, insinuando nuevas historias, nuevos casos y posibles enfrentamientos más oscuros para los Warren. Este entusiasmo fue compartido por los actores que han interpretado a Ed y Lorraine Warren durante más de una década. Vera Farmiga, en particular, expresó su entusiasmo por seguir explorando el viaje de Lorraine. «Dios mío, me encantaría continuar», dijo, enfatizando la emoción y el desafío de interpretar a un personaje inmerso en lo sobrenatural. Señaló que cada entrega requiere aumentar la tensión e intensificar el miedo. «Es interesante, tenemos que aumentar el miedo en cada una. La demonología ya es muy aguda y operística». Patrick Wilson también manifestó su disposición a regresar, lo que subraya la profunda conexión que siente con Ed Warren. Los comentarios de ambos actores revelan no solo su compromiso con los papeles, sino también su aprecio por la combinación de terror, drama y profundidad emocional de la franquicia. Su entusiasmo coincide con la visión de Chávez, sugiriendo que la historia de los Warren está lejos de terminar y que las futuras entregas podrían explorar nuevos casos, nuevas amenazas y quizás incluso la próxima generación de investigadores sobrenaturales. En conjunto, estas declaraciones del director y los protagonistas generan expectación entre los fans, prometiendo que el universo del Conjuro seguirá creciendo en alcance, terror y emoción. En octubre de 2022, The Hollywood Reporter anunció que el siguiente capítulo de la franquicia estaba oficialmente en marcha. Una cuarta película de El Conjuro había entrado en desarrollo, lo que marcaba la continuación del universo creado originalmente por James Wan. El informe confirmó que David Leslie Johnson Goldrick escribiría el guión, aportando al proyecto su experiencia en entregas anteriores de El Conjuro y su talento para combinar el terror sobrenatural con la profundidad emocional. Se confirmó el regreso de James Wan y Peter Safran como productores, lo que garantizó la coherencia de la visión creativa, el tono y la continuidad de la franquicia. Su participación aseguró a los fans que la película mantendría el mismo equilibrio entre terror escalofriante y drama familiar que se ha convertido en un sello distintivo de la serie. El anuncio marcó el primer paso concreto hacia lo que eventualmente se convertiría en El Conjuro, Últimos Ritos. Si bien los detalles sobre la trama fueron inicialmente escasos, la combinación de la escritura de Johnson Goldrick y la producción de Wan y Safran sugirió una historia que honraría la tradición establecida de los Warren, a la vez que introduciría nuevos terrores y mayores riesgos. La noticia generó entusiasmo entre los fans, ansiosos por ver la próxima investigación sobrenatural, especialmente tras el éxito del Conjuro. El diablo me obligó a hacerlo. Incluso antes del estreno de La Monja 2 en septiembre de 2023, el director Michael Chávez ya insinuaba el futuro de la cuarta película de El Conjuro. En entrevistas, sugirió que el trabajo en el guión estaba en pleno desarrollo, enfatizando que el proyecto pretendía ser una especie de final, una culminación de las historias anteriores de la franquicia. Chávez señaló que la película uniría elementos de entregas anteriores, brindando al público una sensación de cierre, a la vez que mantenía el suspenso y el terror que los fans esperan. Para febrero de 2024, se confirmó que Chávez volvería a dirigir el proyecto. Su recontratación garantizó la continuidad de la visión y el estilo, tras su trabajo en entregas anteriores del universo de El Conjuro. Con Chávez al mando, el desarrollo de la película fue guiado por un equipo creativo ya familiarizado con el tono, los personajes y la mitología de la franquicia. Esta continuidad permitió que la historia equilibrara el horror sobrenatural tradicional de la franquicia con nuevas narrativas, centrándose especialmente en el legado familiar de los Warren y la siguiente generación, incluyendo a Judy Warren.
La combinación de la dirección de Chávez, el guión de Johnson Coldrick y la supervisión constante de la producción por parte de James Wan y Peter Safran señalaron un esfuerzo concertado para crear una película que se sintiera a la vez climática y conectada íntimamente con el universo del Conjuro, brindando a los fanáticos una progresión satisfactoria de narrativas pasadas a un nuevo capítulo. En septiembre de 2024, se revelaron más detalles sobre el desarrollo del Conjuro Últimos Ritos. Se anunció que Jan Goldberg y Richard Nine se habían unido para completar la reescritura del guión original de David Leslie Johnson Coldrick. La historia se basó en un concepto original coescrito por James Wan y Johnson Coldrick, lo que garantizó que la película se mantuviera fiel a la mitología central del universo del Conjuro, a la vez que introducía nuevos giros narrativos y arcos argumentales. Por la misma época, el reparto comenzó a ampliarse para incluir papeles secundarios clave. Mia Tomlinson fue elegida para interpretar a Judy Warren, la hija de los Warren, cuya sensibilidad psíquica la sitúa en el centro del conflicto sobrenatural de la película. Ben Hardy se unió como Tony Espera, novio y posteriormente esposo de Judy, aportando una base emocional y un aliado importante a la historia. Su inclusión no solo introdujo a una generación más joven a la narrativa, sino que también permitió a la franquicia explorar el legado familiar de los Warren de una manera más profunda y personal. Esta combinación de guionistas experimentados, una historia originada por el creador de la franquicia y la incorporación de nuevas caras en papeles claves sentó las bases para una película que honraría la tradición establecida de la serie, a la vez que ofrecería nuevos desafíos, un mayor suspense y un enfoque en los hilos emocionales y familiares que han sido fundamentales en el universo del Conjuro. El rodaje de El Conjuro Últimos Ritos estaba programado para llevarse a cabo en Londres entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 2024, aunque la producción comenzó oficialmente el 17 de septiembre. La elección de Londres proporcionó a los cineastas una versátil gama de locaciones y recursos de estudio, lo que les permitió recrear la atmósfera inquietante de la casa de los Smurl y la residencia de los Warren con autenticidad y estilo cinematográfico. El rodaje principal continuó durante el otoño, concluyendo el 22 de noviembre de 2024. El cronograma de producción se diseñó para maximizar la luz diurna y los efectos de temporada, lo que ayudó a aumentar la tensión y el realismo de las escenas inquietantes. Un cambio notable en el reparto se produjo durante la preproducción. No se esperaba que Sterling Herrings, quien ya había interpretado a una Judy Warren más joven en la franquicia, regresara para esta entrega. Los cineastas decidieron reemplazar a Mia Tomlinson, ya que Herrings parecía demasiado joven para interpretar convincentemente a una Judy adulta en la línea temporal actual de la película. La elección de Tomlinson permitió representar al personaje con madurez y profundidad emocional, esenciales para que la historia se centrara en las habilidades psíquicas de Judy y su papel central en el enfrentamiento con el demonio. Estas decisiones de producción, desde la ubicación y el calendario de rodaje hasta la cuidadosa reelaboración de los papeles clave, reflejaron el compromiso de los cineastas por mantener la continuidad de la franquicia, adaptando la historia a su cambiante línea temporal y personajes. La banda sonora de El Conjuro Últimos Ritos fue compuesta por Benjamin Byfish, conocido por su trabajo en Annabelle, Creation 2017, el spin-off de El Conjuro. La participación de Byfish marcó un giro en la dirección musical de la serie principal al reemplazar a Joseph B. Sara, quien había compuesto las bandas sonoras de las 3 primeras películas de El Conjuro, así como del spin-off Annabelle Comes Home 2019. Byfish aportó su propio estilo distintivo al proyecto, combinando tensos arreglos orquestales con texturas atmosféricas diseñadas para aumentar el suspense y amplificar el horror sobrenatural de la película. Su banda sonora se centró tanto en los aspectos psicológicos como emocionales de la historia, en particular en las luchas familiares de los Warren y las visiones psíquicas de Judy, creando una banda sonora que complementaba la narrativa a la vez que intensificaba el susto. Al combinar la sensibilidad musical de Byfish con el marco tonal establecido de la franquicia, la película mantuvo la continuidad con las entregas anteriores, a la vez que introdujo nuevos elementos auditivos que hicieron que Últimos Ritos resultara familiar y novedoso para el público. La banda sonora se convirtió en una herramienta esencial para generar tensión, señalando la presencia de fuerzas malignas y subrayando los desafíos emocionales de la lucha de los Warren y los Smurl contra lo sobrenatural.
El Conjuro, Últimos Ritos se estrenó oficialmente en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025, distribuida por Warner Bros. Pictures y New Line Cinema. El estreno se programó estratégicamente para principios de septiembre, una época ideal para los estrenos de terror, ya que el público regresa de las vacaciones de verano en busca de emociones cinematográficas de alto riesgo. Antes de su estreno en Estados Unidos, la película se proyectó en varios mercados internacionales. El público de Filipinas, México e Indonesia fue de los primeros en disfrutar de la nueva entrega del universo del Conjuro, con proyecciones que comenzaron el 3 de septiembre de 2025. Estas primeras proyecciones internacionales generaron expectación y publicidad boca a boca antes del gran estreno nacional, lo que refleja la sólida base global de fans de la franquicia y su atractivo constante entre públicos diversos. El calendario de estrenos escalonados permitió al estudio maximizar el impacto de marketing, generando expectación y asegurando que el público mundial conociera la historia sobrenatural y llena de suspenso de los Warren y los Smurfs de forma coordinada y destacada. Para el 16 de septiembre de 2025, El Conjuro, Últimos Ritos había alcanzado una recaudación mundial de $350 millones, consolidando su estatus como una de las películas más taquilleras de la franquicia. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó $135 millones, mientras que los mercados internacionales aportaron $215 millones adicionales. El sólido desempeño global reflejó la duradera popularidad del universo del Conjuro, así como el apetito del público por el terror sobrenatural con una mezcla de drama familiar y suspense. Los primeros estrenos en países como Filipinas, México e Indonesia impulsaron el boca a boca, contribuyendo a sólidos estrenos en otros territorios. El éxito financiero de la película también destacó la capacidad de la franquicia para evolucionar sin perder fidelidad a sus raíces. Al incorporar una nueva generación de personajes, revisitar la historia familiar y ofrecer sustos de alto riesgo, Últimos Ritos atrajo tanto a los fans de toda la vida como a los recién llegados, deseosos de experimentar la última investigación sobrenatural de los Warren. Este desempeño en taquilla posicionó al Conjuro, Últimos Ritos como la segunda película más taquillera de la franquicia, demostrando que, a medida que la serie se expande e introduce nuevas historias, sigue teniendo un gran impacto en el público mundial. El Conjuro, Últimos Ritos se estrenó en Estados Unidos y Canadá junto con el esperado musical de Disney, Hamilton, lo que generó un fin de semana competitivo para las salas de cine. Inicialmente, las proyecciones de la industria estimaban que la película recaudaría alrededor de $50 millones en 3.726 salas durante su fin de semana de estreno. Sin embargo, la película superó las expectativas desde el primer día. Solo en el día del estreno, recaudó $34.6 millones, incluyendo $8.5 millones en los preestrenos del jueves por la noche. Ambas cifras establecieron nuevos récords para la franquicia. El sólido desempeño llevó a los analistas a revisar al alza las estimaciones del fin de semana a $75 millones, lo que refleja la inmediata aceptación de la película entre el público y el atractivo perdurable del universo de El Conjuro. El impresionante estreno resaltó no solo el atractivo de taquilla de la franquicia, sino también la efectividad de su campaña de marketing, que aprovechó la nostalgia, el suspense de terror y la introducción de nuevos personajes principales como Judy Warren. Los fans acudieron en masa, ansiosos por experimentar la última entrega sobrenatural, lo que aseguró que Last Rites tuviera uno de los estrenos más impactantes en la historia de la serie. El Conjuro, Últimos Ritos se estrenó con una recaudación total de $84 millones en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, superando todas las expectativas y estableciendo un nuevo récord para la franquicia. Esto marcó el mejor estreno en la historia del Conjuro y se posicionó como el tercer estreno más taquillero de una película de terror, lo que subraya la duradera popularidad de la saga y su capacidad para atraer al público incluso en un panorama de taquilla abarrotado. El éxito de la película también continuó una racha histórica para Warner Bros., convirtiéndose en la séptima película consecutiva del estudio en superar los $40 millones en su estreno, un logro nunca antes alcanzado por ningún gran estudio de Hollywood. Este hito destacó tanto la fortaleza de la marca El Conjuro como la estrategia de lanzamiento de Warner Bros., que aprovechó la familiaridad de la franquicia, un marketing eficaz y una planificación oportuna y precisa para maximizar la asistencia de público. El debut récord reflejó una tormenta perfecta.
fans fieles que regresaban para ver el último capítulo, nuevos espectadores atraídos por los trailers de suspense y las críticas positivas, y el atractivo global de la franquicia, que combina terror, drama familiar y narrativa sobrenatural. Al final de su fin de semana de estreno, Last Rites se había consolidado como un éxito financiero y un evento cultural, sentando las bases para un sólido desempeño continuo en las semanas siguientes. En Filipinas, un territorio donde las películas de terror siempre tienen un gran éxito, The Conjuring, Last Rites rompió múltiples récords de taquilla, lo que refleja tanto la popularidad del género como el atractivo duradero de la franquicia. En su día de estreno, la película logró el debut más taquillero para una película de terror en el país y registró el segundo día de estreno más taquillero para cualquier estreno de 2025. El impulso continuó durante su primer fin de semana, ya que la película logró el fin de semana de estreno más taquillero para una película de terror, el fin de semana de estreno más taquillero para una película con clasificación R16 y el fin de semana de estreno más taquillero de 2025 en general. Impresionantemente, Last Rites acaparó el 91% de la taquilla total de Filipinas durante su primer fin de semana, demostrando un dominio abrumador y el entusiasmo del público. Estas cifras destacaron no solo la sólida base de fans de la franquicia en la región, sino también el singular interés de Filipinas por el terror sobrenatural. El éxito de la película reforzó el alcance global de la saga El Conjuro, demostrando que su combinación de drama familiar y sustos intensos tiene la misma repercusión en el público internacional que en Norteamérica. El Conjuro, Last Rites también tuvo un impacto significativo en mercados internacionales clave. En India, la película superó a Destino Final, Linajes de Sangre para convertirse en la película de terror estadounidense más taquillera del país, lo que pone de relieve el creciente interés por el terror sobrenatural entre el público indio y el sólido reconocimiento de la franquicia El Conjuro. On the review aggregate Rotten Tomatoes, The Conjuring, Last Rites holds a 56% approval rating based on 170 critics reviews. While this indicates a mixed reception, the film was noted for maintaining the suspenseful, atmospheric qualities that have become hallmarks of the franchise. The website's critical consensus reads, purportedly Vera Farmiga and Patrick Wilson's final outing as the Warrens, Last Rites underwhelms as a climactic chapter for The Conjuring but solidly upholds the franchise's spooky standards. Critics generally praised the performances of Farmiga and Wilson, highlighting the emotional depths they brought to Ed and Lorraine Warren in what was billed as their concluding narrative arc. While some reviewers felt the story did not fully deliver the climactic impact expected from a finale, many acknowledged that the film succeeded in sustaining the franchise's signature blend of family-centered drama and supernatural horror, delivering well-crafted scares and tense set pieces that longtime fans would recognize and appreciate. Overall, Last Rites was seen as a solid, if not groundbreaking, addition to the Conjuring universe, a film that honored the legacy of the Warrens while introducing new characters, like Judy Warren, and exploring fresh supernatural threats. El Conjuro, Últimos Ritos fue un gran éxito comercial, demostrando tanto el atractivo duradero de la franquicia como el apetito global por el terror sobrenatural. En Estados Unidos y Canadá, la película se estrenó junto con Hamilton de Disney, que inicialmente se proyectaba que recaudaría alrededor de $50 millones en 3.726 salas durante su fin de semana de estreno. Sin embargo, la película superó las expectativas desde el primer día, recaudando $34,6 millones, incluyendo $8,5 millones en los preestrenos del jueves por la noche. Ambas cifras establecieron récords para la franquicia. Tras este sólido comienzo, los analistas de la industria revisaron al alza las estimaciones para el fin de semana y la película finalmente debutó con $84 millones, marcando el mejor estreno en la historia de El Conjuro y el tercer mayor estreno de una película de terror. Esto también la convirtió en la séptima película consecutiva de Warner Bros. En superar los $40 millones en su estreno, un logro sin precedentes para cualquier estudio. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño excepcional en mercados clave. En Filipinas, un país con una fuerte preferencia por el terror, Last Rites batió varios récords, logrando el día de estreno más taquillero para una película de terror, el segundo día de estreno más taquillero para un estreno en 2025 y el fin de semana de estreno más taquillero tanto para una película de terror como para una película con clasificación R16.
Durante su primer fin de semana, la película acaparó el 91% de la taquilla total filipina, demostrando un dominio abrumador de la audiencia. En India, la película superó a Final Destination Bloodlines para convertirse en la película de terror estadounidense más taquillera del país. En Indonesia, recaudó $5.344.824 durante su fin de semana de estreno, estableciendo un récord para el fin de semana de estreno más taquillero para una película de terror internacional en 2025. Estos hitos internacionales destacaron la resonancia global de la franquicia y su capacidad para atraer audiencias de diversos contextos culturales. Para el 16 de septiembre de 2025, la película había recaudado un total mundial de $350 millones, con 135 millones en Estados Unidos y Canadá y 215 millones en otros territorios, lo que la convirtió en la segunda película más taquillera de la franquicia. Su éxito en taquilla reflejó la combinación de fans fieles que regresaban para ver el último capítulo, nuevos espectadores atraídos por los emocionantes trailers y el boca a boca positivo generado por las primeras proyecciones internacionales. En cuanto a la crítica, The Conjuring: Last Rites recibió críticas mixtas. En Rotten Tomatoes, tiene un índice de aprobación del 56% basado en 170 críticos. El consenso del sitio web dice: supuestamente la última aparición de Vera Farmiga y Patrick Wilson como los Warren, Last Rites decepciona como un capítulo culminante para The Conjuring, pero mantiene sólidamente los estándares espeluznantes de la franquicia. Aunque algunos críticos consideraron que la historia no logró un final del todo satisfactorio, las actuaciones de Farmiga y Wilson fueron ampliamente elogiadas, aportando profundidad emocional y continuidad a sus longevos papeles. En Metacritic, la película recibió una puntuación ponderada de 54 sobre 100, basada en 27 críticos, lo que indica reseñas mixtas o regulares. Las reacciones del público fueron algo más favorables. CinemaScore reportó una calificación promedio de B y las encuestas de PostTrack revelaron que el 58% de los espectadores definitivamente recomendaría la película. Estas métricas sugieren que, si bien la película puede no haber satisfecho por completo las expectativas de la crítica para un clímax de franquicia, logró cautivar al público, en particular a los fans de la franquicia, con una mezcla de emociones sobrenaturales, desafíos emocionales y drama familiar. En general, The Conjuring: Last Rites se erige como un éxito comercial y una entrega sólida, si no innovadora, del universo de The Conjuring. Su dominio de taquilla en América del Norte y los mercados internacionales, junto con la recepción positiva del público, subraya el poder perdurable de la historia de los Warren y el atractivo global de la franquicia, mientras que su recepción crítica refleja los desafíos de ofrecer un final culminante a una serie de terror querida. Con la oscuridad finalmente contenida, los Warren y su familia alcanzan un momento de paz, demostrando que el coraje, la fe y el amor pueden vencer incluso a las fuerzas más siniestras. En un mundo donde el mal acecha en las sombras, los Warren regresan para enfrentarse a una pesadilla más personal y aterradora que nunca. El Conjuro: Últimos Ritos llega en 2025 como la última y escalofriante entrega de una de las franquicias de terror más longevas. Dirigida por Michael Chávez, quien ya dejó huella en la saga con El Conjuro, Obligado por el Diablo y La Monja 2, esta película lleva el universo a un territorio más oscuro e inquietante. El guión es obra de Jan Goldberg, Richard Nine y David Leslie Johnson Coldrick, nombres conocidos por los aficionados al terror por combinar el miedo con la emoción, creando historias que se quedan grabadas en la mente mucho después de los créditos finales. Esta no es una simple historia de fantasmas. Es la novena entrega del universo del Conjuro, un mundo cinematográfico construido sobre las sombras, la fe y el miedo real a lo que acecha tras el velo. Y esta vez, la inspiración se acerca más a la realidad que nunca, tomando como punto de partida el infame fantasma de Smurl, un caso del que, hasta el día de hoy, se habla en los círculos paranormales. La historia de los Smurls fue una historia de tormento, de fuerzas invisibles que destrozaban los muros de un hogar tranquilo y dejaban cicatrices que ningún exorcismo podría borrar por completo. En el centro de todo, vemos el regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren. Con los años, estos dos se han convertido en el alma de la serie, no solo cazadores de fantasmas, sino una pareja unida por el amor, la fe y una firme convicción en su misión de ayudar a los atormentados.
Wilson y Farmiga recuperan la humanidad que sustenta estas aterradoras historias, recordando al público que detrás de cada posesión y cada apariciones fantasmales se esconde la lucha de personas reales desesperadas por la salvación. No están solos en este capítulo. Se les unen Mia Tomlinson y Ben Hardy, talentos emergentes que insuflan nueva vida a la historia. Sus papeles se entrelazan con la trama inquietante del caso Smurl, sumergiendo a los espectadores en un mundo donde lo sobrenatural se siente incómodamente cercano. Juntos, este elenco carga con el peso de una historia que se atreve a llevar a los Warren a territorio inexplorado, poniendo a prueba su valentía, su fe e incluso su vínculo como marido y mujer. Con El Conjuro, Últimos Ritos, se promete al público no solo sustos repentinos, sino un descenso a un mundo fantasmal arraigado en la realidad. Es una película que une la historia y el terror, recordándonos que algunas de las historias más aterradoras no surgen de la imaginación, sino de las verdades susurradas del pasado. El Conjuro, Últimos Ritos finalmente llegó a la gran pantalla el 5 de septiembre de 2025. Estrenada en Estados Unidos por Warner Bros. Pictures y New Line Cinema, la película cargaba con el peso de una de las sagas de terror más queridas de los tiempos modernos. El público acudió en masa a los cines, llenando las funciones nocturnas y susurrando sobre el inquietante caso que los Warren enfrentarían esta vez. El estreno no era solo una fecha en el calendario. Parecía el evento de la temporada, el tipo de estreno de terror que obliga a la gente a despejar sus planes de fin de semana solo para experimentar el miedo juntos en la oscuridad. Pero una vez que cayó el telón y se atenuaron las luces, la recepción contó dos historias diferentes. Por un lado, la crítica, con opiniones encontradas. Algunos aplaudieron la atmósfera de la película, elogiando al director Michael Chávez por su capacidad para crear momentos de tensión que perduraban mucho después de los sustos. Patrick Wilson y Vera Farmiga fueron destacados una vez más como los pilares emocionales de la historia. Su química y su fuerza serena anclaban el terror en algo real, algo humano. Sin embargo, no todas las voces fueron amables. Otros criticaron la película por recurrir a fórmulas familiares, argumentando que los sustos resultaban predecibles y que la franquicia, tras 9 películas, podría estar empezando a mostrar sus grietas. Aún así, el terror siempre ha prosperado más entre el público que entre la crítica. Y Last Rites lo demostró de forma espectacular. La película arrasó en taquilla, desafiando las críticas tibias y atrayendo multitudes masivas de todo el mundo. Para cuando la situación se calmó, había recaudado la asombrosa cifra de $349 millones en todo el mundo. No era solo una cifra, era una declaración de intenciones. Convirtió a Last Rites en la segunda entrega más taquillera de todo el universo del Conjuro, una franquicia que ya se ha consolidado como una de las sagas de terror más exitosas económicamente en la historia del cine. El éxito fue más que económico, fue cultural. Los aficionados al terror compartieron sus experiencias en línea. Algunos elogiaron las escalofriantes secuencias de la película, otros debatieron si estaba a la altura de las anteriores. Las conversaciones, las discusiones, la emoción. Todo demostraba que El Conjuro seguía teniendo fuerza. Incluso después de 9 películas, el mundo de demonios y posesiones de Ed y Lorraine Warren seguía haciendo cola al público, que seguía creyendo en la magia del miedo y con ganas de ver qué sombras exploraría la franquicia a continuación. La historia nos remonta a 1964, cuando Ed y Lorraine Warren eran jóvenes y forjaban su legado como investigadores paranormales. Por aquel entonces, Lorraine esperaba su primer hijo, y la vida de la pareja parecía oscilar entre la esperanza en el futuro y la omnipresente sombra de lo sobrenatural. Un caso particular los cambiaría para siempre. Los llamaron para investigar una aparición fantasmal vinculada a un espejo antiguo en una pequeña tienda de curiosidades. El ambiente estaba cargado de inquietud, el tipo de lugar donde cada reflejo parecía albergar secretos. Al acercarse Lorraine al espejo, su don, esa extraña e inquebrantable capacidad de ver más allá, la abrumó. En su fría superficie, captó una visión que le paralizó el corazón. Una entidad sobrenatural entrelazada con la imagen de su hijo nonato. La conmoción la golpeó como un puñetazo. Lorraine se desplomó, su cuerpo cediendo al peso de la visión. El pánico se apoderó de Ed mientras corría a su lado. Sin dudarlo, la llevó al coche y recorrió las calles a toda velocidad. El miedo por su esposa y su hijo nonato latía con más fuerza que el rugido del motor. En el hospital,
El momento se tornó trágico. Lorraine dio a luz, pero el bebé nació muerto. La habitación se llenó de silencio, ese silencio que rompe incluso los corazones más fuertes. Sin embargo, Lorraine, aferrándose a la fe y negándose a rendirse, rezó con toda su alma. Rezó por un milagro, por una oportunidad más de sostener la vida que había llevado. Y entonces, contra toda expectativa, sucedió lo imposible. Sus oraciones fueron escuchadas. El pequeño corazón del bebé comenzó a latir de nuevo, la vida inundó donde no la había habido. En ese momento de gracia, Lorraine supo que su hija había sido salvada por algo más grande que la medicina, más grande que la razón. La llamó Judy, la hija que había venido al mundo ya tocada tanto por la muerte como por lo divino. Este suceso atormentaría a los Warren de maneras mucho más profundas que cualquier otro caso. Fue un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte, la fe y la desesperación, era más delgada de lo que nadie podía imaginar. Y para Ed y Lorraine, fue el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo su valentía como investigadores, sino también su fortaleza como familia. Pasan 22 años y la historia se traslada al tranquilo pueblo de West Pittston, Pensilvania. A primera vista, parece el lugar perfecto para un nuevo comienzo. La familia Smurl acaba de mudarse a un nuevo hogar, un espacio pensado para brindarles comodidad, estabilidad y recuerdos para el futuro. Jack y Janet Smurl, cabezas de familia, viven allí con los padres de Jack, Mary y John, creando un hogar multigeneracional rebosante de voces y risas. Junto a ellos están las 4 hijas de la pareja, la mayor, Dawn, la brillante y enérgica Heather, y las alegres gemelas, Karin y Shannon. La vida parece bastante normal, llena de los ritmos cotidianos de la vida familiar, la escuela, la iglesia, las cenas. Pero en las casas con historia, las paredes a veces guardan algo más que recuerdos. Una tarde, la familia se reúne para una ocasión especial, la ceremonia de confirmación de Heather. Es un momento clave para la joven, y su abuelo John quiere que sea aún más significativo. Con una sonrisa orgullosa, le entrega un regalo, un espejo antiguo, con un marco ornamentado y envejecido, una reliquia de otro tiempo. A primera vista, parece una reliquia familiar, un trozo de historia que atesorar. Sin embargo, para cualquiera que haya conocido el mundo de los Warren, la visión de un objeto así podría causar inquietud. Esa inquietud se vuelve demasiado real. Más tarde, durante una cena familiar, risas y conversaciones llenan la sala mientras los Smurls celebran el día especial de Heather. Entonces, sin previo aviso, el momento se rompe. Una lámpara del techo de la cocina se estrella violentamente, pasando junto a la mesa y golpeando el suelo con una fuerza aterradora. No alcanza a Heather por poco, una tragedia que sume la sala en un silencio atónito. Al principio, podría considerarse un accidente, un fallo del cableado antiguo o de las lámparas en mal estado de una casa envejecida. Pero para los Smurls, este es el primer indicio de algo mucho más oscuro, una presencia acechando en las sombras, esperando su momento para anunciarse. Lo que comienza como una reunión familiar común y corriente pronto se convierte en el primer capítulo de una pesadilla que nunca pidieron. El tiempo avanza, e incluso los más fuertes empiezan a sentir el peso de los años. Para Ed Warren, el impacto de innumerables investigaciones sobre lo sobrenatural comienza a notarse de una forma muy humana. Su corazón, ya agobiado por años de batallas físicas y espirituales, empeora con el tiempo. Los médicos le advierten y Lorraine le suplica. El trabajo que una vez definió sus vidas ahora se ha vuelto demasiado peligroso. A regañadientes, los Warren deciden dar un paso atrás. Los días de correr a casas embrujadas en la oscuridad de la noche, de enfrentarse a posesiones y entidades, se desvanecen lentamente en el recuerdo. En cambio, se dedican a dar conferencias, recorriendo pequeñas salas y auditorios universitarios, con la esperanza de compartir sus experiencias y mantener viva su misión a través de la educación. Pero incluso esta pasión comienza a desvanecerse. La asistencia disminuye. Las salas que antes estaban repletas de oyentes ansiosos ahora solo albergan rostros dispersos. El mundo, al parecer, ha comenzado a avanzar, incluso cuando los Warren aún cargan con las cicatrices de su pasado. Es durante una de esas tranquilas tardes, reunidos para cenar, que otra tormenta comienza a levantarse, esta vez desde dentro de su propia familia. Judy, su hija que una vez llegó a este mundo tocada por la tragedia y la fe, se ha convertido en una joven.
pero con la edad ha llegado una verdad inquietante. Ha heredado parte de la sensibilidad de su madre hacia el más allá. Visiones psíquicas se infiltran en su vida sin ser invitadas, filtrándose en su mente con creciente frecuencia e intensidad. Mientras la familia comparte una sencilla comida, Judy se pone rígida de repente, con el rostro ensombrecido por el terror. Las visiones llegan como un maremoto, arrancándola del presente. Su respiración se acelera, le tiemblan las manos y el pánico la invade. Lorraine, que conoce muy bien la carga de semejante regalo, corre a su lado, con el corazón roto al ver a su hija luchar con la misma maldición que la ha atormentado. Lo que una vez fue su mayor arma, la capacidad de ver lo invisible, ahora amenaza con desintegrar a su familia desde dentro. Y mientras Ed observa impotente, debilitado por su precaria salud, los Warren se dan cuenta de que la batalla contra la oscuridad podría no haber terminado después de todo. El mal contra el que han luchado toda su vida aún no ha terminado, ha encontrado la manera de regresar a sus vidas a través de su propia hija. Mientras Judy tiembla presa de sus aterradoras visiones, Lorraine hace lo que solo una madre podría hacer. Se arrodilla junto a su hija, abrazándola con ternura, y comienza a susurrar una rima, las mismas palabras que usó cuando Judy era pequeña, asustada por las sombras en su habitación. La cadencia familiar de la voz de su madre, suave y firme, actúa como un bálsamo. Poco a poco, el pánico de Judy comienza a disminuir, su respiración se estabiliza y la tormenta en su interior comienza a calmarse. Lorraine le recuerda algo vital, debe aprender siempre a aislarse de lo sobrenatural. Puede que el don corra por sus venas, pero sin disciplina, la consumirá. Mientras tanto, el resto de la familia Smurl lucha por tomar las riendas del asunto. Dawn y Heather, desesperadas por acabar con el horror que se ha instalado en su hogar, deciden deshacerse del espejo que parecía marcar el comienzo de sus problemas. Se lo llevan, decididos a destruirlo, como si romper el cristal pudiera destrozar el mal que lo envolvía. Por un breve instante, atisba la esperanza de que su pesadilla finalmente pudiera terminar. Pero el mal no se suelta tan fácilmente. La obsesión se intensifica, volviéndose más implacable y violenta. La familia pronto se da cuenta de que no es solo el espejo, la maldición es más profunda, alimentándose del mismísimo aire de su hogar. Y entonces, los verdaderos rostros de sus torturadores comienzan a emerger. No uno, sino 3 entes distintos se revelan. Una anciana con ojos hundidos que parecen traspasar el alma, una mujer más joven envuelta en dolor y rabia, y un hombre blandiendo una hacha pesada, cuya presencia irradia amenaza. Estos espíritus no solo acechan, aterrorizan. Acechan a la familia en cada rincón de la casa, susurrando desde las sombras, haciendo sonar objetos y hundiendo a los Smurls aún más en la desesperación. Cada figura lleva consigo su propia energía aterradora, pero juntas forman una trinidad de horror que parece imparable. Lo que comenzó con un espejo se ha convertido en un asedio total, una guerra entre vivos y muertos, con los Smurls atrapados en medio. A estas alturas, la familia Smurl está agotada. Las noches son de insomnio, las paredes de su casa resuenan con terror, y cada día se siente como una batalla que pierden lentamente. El terror se ha infiltrado en cada rincón de sus vidas, su fe se tambalea, su esperanza se desvanece. Agotados y desesperados, toman una decisión que muchos temerían, hacer pública su historia. Armando valor, Jack y Janet se reúnen con la prensa para revelar los horrores que han consumido su hogar. Hablan del espejo, de las apariciones que los acechan, de las voces en la oscuridad y de la presencia constante y asfixiante que nadie más allá de sus muros puede ver. Sus palabras son recibidas con escepticismo por algunos, con curiosidad por otros, pero una cosa es segura, la historia se difunde. Y con eso, la ayuda comienza a llegar. Entre quienes escuchan la desesperada súplica de los Smurls se encuentra el padre Gordon, un sacerdote cuyo nombre está vinculado a otras investigaciones de lo paranormal. Donde otros solo ven rumores y supersticiones, él reconoce el peso de su sufrimiento. Para él, los informes no son solo titulares sensacionalistas, son una llamada a la acción, una señal de que la familia necesita orientación y tal vez intervención. Por primera vez en semanas, los Smurls sienten que tal vez, solo tal vez, no están solos en su lucha. Pero lo que no pueden saber es que involucrar a la Iglesia también los sumergirá más en una batalla que pondrá a prueba no solo su cordura, sino también sus propias almas. La vida sigue avanzando de forma pequeña y frágil,
incluso mientras la sombra de lo sobrenatural se cierne sobre los Warren y los Smurl. Durante una tranquila reunión para celebrar el cumpleaños de Ed, la familia comparte un inusual momento de calidez. La risa llena la sala, el destello de las velas se refleja en los ojos de sus seres queridos. Es allí, en medio de esta celebración, que Judy experimenta un punto de inflexión. Su novio, Tony, nervioso pero decidido, elige este momento para abrir su corazón. Frente a sus padres, su familia y el hombre cuya bendición busca en silencio, Tony se arrodilla y le propone matrimonio. Por un fugaz instante, el horror y el miedo que han plagado la vida de Judy parecen desvanecerse. Con lágrimas en los ojos, dice que sí. La sala estalla de alegría. Ed sonríe con orgullo a pesar de la debilidad de su corazón. Lorraine abraza a su hija con alivio al saber que la felicidad aún puede florecer en los momentos más oscuros. Pero más allá del resplandor de esa celebración, la oscuridad continúa. El padre Gordon, quien se ha tomado muy en serio la difícil situación de los Smurl, se frustra cada vez más por la falta de apoyo directo de los Warren. El deterioro de la salud de Ed ha obligado a la pareja a retirarse, dejando a Gordon solo con la responsabilidad. Decidido a brindar alivio a la familia que sufre, recurre a la diócesis de Scranton en busca de la intervención de la iglesia. Sin embargo, ni siquiera la Tierra Santa ofrece refugio. En la propia diócesis, Gordon se enfrenta no al apoyo clerical, sino al mismo mal que esperaba combatir. El demonio, implacable y astuto, lo sigue a este lugar sagrado y desata su furia. Susurros arañan su mente, transformando su fe en desesperación. Sombras toman forma, lo presionan, aplastando su espíritu. El ataque no es físico, sino psicológico, espiritual y devastador. Abrumado y destrozado, Gordon sucumbe. En un momento de puro horror, el demonio lo lleva a lo impensable. El suicidio. Un siervo de Dios, silenciado y destruido entre los mismos muros donde buscaba fuerza. Su muerte infunde temor en quienes están relacionados con el caso, un escalofriante recordatorio de que esta entidad no se limita a muros ni oraciones. Es despiadada y no se detendrá ante nada para cobrar más vidas. El aire está cargado de tristeza mientras los dolientes se reúnen para el funeral del padre Gordon. Las campanas de la iglesia tañen suavemente, resonando en el cielo nítido, un sonido que transmite reverencia y firmeza. Amigos, feligreses y compañeros del clero inclinan la cabeza, lamentando la pérdida de un hombre que entregó su vida al servicio, un sacerdote recordado por su compasión, ahora enterrado en circunstancias trágicas y misteriosas. Entre los asistentes se encuentran los Warren y su hija, Judy. Para el mundo, la muerte del padre Gordon parece una tragedia sin explicación, pero Judy sabe que no es así. Su don, las visiones que la atormentan tanto como la guían, no le permite permanecer en silencio. Mientras se arrodilla para rezar, una visión abrumadora la invade repentinamente. Las imágenes llegan en destellos fragmentados. Gordon, solo en la diócesis, enfrentándose a una oscuridad invisible, su alma asaltada por las fuerzas demoníacas vinculadas a la obsesión de los Smurl. Ve su lucha, su desesperación, finalmente, el momento en que se desmorona, impulsado a quitarse la vida. La verdad la golpea con una claridad insoportable. El padre Gordon no solo murió, fue reclamado, otra víctima del mal que consume a la familia Smurl. La visión deja a Judy conmocionada, pero también fortalece su determinación. No puede ignorar la llamada. Donde otros se retiran atemorizados, ella se siente obligada a actuar. En silencio, sin que sus padres lo sepan, toma su decisión. Reuniendo todo el coraje posible, Judy se escabulle y emprende su viaje a Pensilvania, decidida a enfrentarse ella misma al origen del terror. Pero los lazos entre madre e hija nunca se rompen tan fácilmente. Mientras Judy se pone en camino, Lorraine es asaltada por una repentina y vívida visión. Su don, agudizado por décadas de confrontación con lo sobrenatural, la sumió en un estado de terror. En su mente, ve a Judy en peligro, cayendo en las mismas fauces del mal que se llevó al padre Gordon. La advertencia es clara, urgente e innegable: Judy está en peligro. Para Lorraine, el horror es doble. Ha pasado su vida luchando contra demonios, pero ahora es su hija quien entra al campo de batalla. Y esta vez, lo que está en juego es mucho más personal que nunca. La desaparición de Judy no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Una vez que la visión de Lorraine confirma que su hija se ha ido a Pensilvania,
Ella y Ed, acompañados por Tony, parten en su búsqueda. Aunque la salud de Ed es frágil y los temores de Lorraine pesan profundamente, la idea de que Judy caiga directamente en las garras de un demonio no les deja otra opción. La familia, unida por el amor y la fe, se dirige directamente a la casa embrujada de los Smurls. Cuando llegan, Judy ya está enredada con la familia que sufre. Aunque joven e inexperta en comparación con sus padres, su don la convierte en un faro de esperanza para los Smurls, quienes se aferran a cualquier señal de salvación. Sin embargo, Judy sabe que no puede llevar la carga sola. Les ruega a sus padres, ambos cansados por años de lucha, ambos anhelando la paz, que regresen al campo de batalla una vez más. Al principio, Ed duda. Su corazón está débil. Su cuerpo ya no es tan fuerte como antes, y el precio de enfrentarse a tal oscuridad podría ser su vida. Lorraine también se muestra reticente. Sus visiones de peligro la hacen temer por todos. Pero la convicción de Judy, su férrea determinación por ayudar a los necesitados, disipa sus dudas. Al final, los Warren no pueden dar la espalda. Juntos, se comprometen a enfrentarse al mal que atormenta a los Smurls. Lorraine comienza su trabajo, explorando lo invisible con su don de clarividente. El aire se vuelve denso a medida que se adentra en los residuos espirituales de la casa, desprendiendo las capas de inquietud como quien descorre una cortina. Poco a poco, la verdad comienza a aflorar. Las apariciones, la anciana, la joven y el hombre que empuña el hacha, no son espíritus al azar, sino una familia marcada para siempre por la violencia. El hombre había asesinado a su esposa y a su madre en un frenesí de ira, sus vidas robadas entre estas mismas paredes. Ahora sus almas inquietas persisten, atrapadas en la angustia. Pero la perspicacia de Lorraine no se detiene ahí. A medida que profundiza, las piezas se retuercen en algo aún más siniestro. Los espíritus, por trágicos que sean, no son los verdaderos titiriteros de este embrujo. Son peones, máscaras de un mal mayor. El don de Judy la atrae de nuevo. Sus visiones la arrastran hacia los rincones más oscuros de la casa de los Smurls. Atraída por susurros que parecen resonar en su mente, sube los estrechos escalones del ático. Cada crujido de la madera bajo sus pies suena como una advertencia. El aire es denso, opresivo, como si la propia casa contuviera la respiración. Las sombras se extienden de forma antinatural en la penumbra, y en ese silencio sofocante, Judy siente la presencia acercándose. De repente, el demonio ataca. La ataca con una fuerza brutal, una violenta oleada de energía que la hace tambalear. Judy grita, pero el sonido es absorbido por el vacío que la rodea. Pierde el equilibrio y, en un instante escalofriante, se desploma por las escaleras del ático, golpeando los escalones antes de estrellarse contra el piso de abajo. El impacto la deja conmocionada, magullada y aterrorizada, pero viva. Por ahora, Ed y Lorraine corren a su lado. El miedo por su hija supera cualquier otro pensamiento. Pero mientras Lorraine recorre la habitación con la mirada, su mirada se posa en algo escalofriantemente familiar, el espejo antiguo. Su superficie parece brillar con vida propia. El cristal no refleja la habitación que lo rodea, sino algo más profundo y oscuro. La comprensión los invade a ambos. No se trata de un objeto cualquiera. Es el espejo vinculado a su primera investigación, el mismo artefacto maldito que casi le quita la vida a Judy incluso antes de que naciera. La comprensión es aterradora. El demonio que los atormentó décadas atrás, el que Lorraine vio en sus visiones tantos años atrás, ha regresado. Y peor aún, ha fijado su mirada directamente en Judy. Cada ataque, cada visión, cada momento de tormento ha conducido a esto, el demonio que persigue a su hija con una intención implacable. Desesperados por salvarla, los Warren llegan a una peligrosa conclusión. El espejo no puede quedarse allí, libre para causar estragos entre los Smurls. Debe ser contenido. Deciden transportarlo de vuelta a su hogar, encerrarlo entre los demás artefactos malditos que han reunido a lo largo de los años. Allí, al menos, puede sellarse, controlarse, si no destruirse. Pero el demonio no se suelta tan fácilmente. Incluso cuando los Warren intentan mover el espejo, una fuerza invisible se les resiste. El objeto se niega a abandonar el hogar de los Smurl, como si las paredes mismas se hubieran convertido en parte de su prisión o de su trono. Y mientras el espejo permanece, su poder se intensifica. Judy comienza a debilitarse. Su cuerpo sucumbe a una enfermedad que ningún médico pudo explicar.
Se pone pálida, febril y frágil, su fuerza vital se desvanece como si el mismo demonio se alimentara de su espíritu. Para Ed y Lorraine, la pesadilla ha regresado al punto de partida. El espejo, el demonio, la vida de su hija en juego. Este ya no es un caso más, es un ajuste de cuentas con el mal que los ha atormentado desde el principio. La tormenta en la casa Smurl llega a su punto álgido. El demonio, ya no contento con acechar desde las sombras, aprovecha la oportunidad y se lleva a Judy. Su cuerpo se tensa, sus ojos se nublan con una negrura vacía, y cuando habla, su voz ya no es la suya. Un gruñido gutural le desgarra la garganta, palabras cargadas de veneno destinadas a herir a los Warren donde más duele. Ed se lanza hacia adelante, pero la tensión es excesiva. Su pecho se oprime, el dolor punza como cuchillos mientras se desploma, apretándole el corazón. Jadea en busca de aire, pálido y tembloroso. Su cuerpo lo traiciona en el momento en que su familia más lo necesita. Lorraine grita, pero antes de que pueda alcanzarlo, el demonio ataca de nuevo, lanzándola al otro lado de la habitación y arrastrándola al sótano. La oscuridad ahí abajo es sofocante. Tuberías oxidadas crujen, sombras se arrastran por las paredes, y Lorraine se encuentra inmovilizada contra el suelo de piedra por unas manos invisibles. La furia del demonio se manifiesta en violentos estallidos, y por primera vez, Lorraine siente su fuerza apremiante para extinguirla por completo. Pero entonces, Tony irrumpe. Impulsado por la desesperación y el amor por Judy, se lanza al caos. Libera a Lorraine, sacándola del sótano justo cuando la casa parece temblar bajo la furia del demonio. Mientras tanto, Ed lucha por respirar con calma, con la mano apretada contra el pecho, negándose a dejar que su corazón languidezca. Su hija lo necesita. Se sobrepone al dolor, tambaleándose hasta ponerse de pie, justo a tiempo para oír el crujido de la cuerda sobre ellos. Arriba, en el ático, Judy, poseída, se ha enrollado una cuerda alrededor del cuello. Sus manos tiemblan como si luchara contra sí misma, pero el demonio la lleva al límite. Ella avanza, la viga de arriba cruje bajo su peso. ¡No!, grita Ed, subiendo las escaleras con una fuerza de voluntad. La alcanza en el último instante, derribándola antes de que la cuerda pueda cobrarle la vida. Judy se derrumba en sus brazos, inerte y desvaneciéndose, con su cuerpo atrapado entre dos mundos. El ático está en ruinas, el poder del demonio crece dentro del espejo maldito que los ha atormentado desde el principio. Ed, con el sudor perlándose en su pálido rostro, lucha con el peso de la reliquia. Invoca todas las oraciones que conoce, todos los rituales que ha dominado, pero el espejo no cede. El cristal vibra con un brillo enfermizo, el reflejo se retuerce como un ser vivo. El demonio ríe a través de la distorsión, burlándose de su menguante fuerza. Lorraine observa a su esposo flaquear, con el corazón dolorido al saber que su cuerpo ya no puede soportar mucho más. Vuelve la mirada hacia Judy, su hija, temblando pero aún de pie, con el peso de lo sobrenatural presionándola como nunca antes. La voz de Lorraine atraviesa el caos, firme pero llena de amor. Judy, ya no puedes huir de esto. Naciste con este don, igual que yo. No es una maldición, es la única forma de detenerlo. Judy niega con la cabeza, con lágrimas corriendo, aterrorizada por lo que podría significar aceptar sus visiones. Pero Lorraine la sujeta por los hombros, tranquilizándola. Lo has visto toda tu vida. Ahora úsalo. Creo en ti. Con Ed debilitado y la fe de Lorraine guiándola, Judy da un paso tembloroso hacia el espejo. Levanta las manos, respira con dificultad y cierra los ojos. Deja que las visiones lleguen, los susurros, las sombras, la angustia de los espíritus atrapados en su interior. Pero en lugar de aislarlas, las confronta. Su voz se eleva, firme y fuerte, mientras reza junto a su madre, entrelazando sus voces en un cántico desafiante. El espejo comienza a agrietarse. Finas grietas se extienden por su superficie mientras el demonio grita, agitándose violentamente, intentando liberarse. Ed, aunque debilitado, se une a ellos, presionando su mano contra el espejo con una última oleada de fuerza. Los tres, padre, madre e hija, unidos en la fe, dan todo lo que tienen en un último esfuerzo. Con un estruendo ensordecedor, el espejo explota y los fragmentos llueven sobre el ático en un estallido de luz. El lamento del demonio resuena en la nada, absorbido por el vacío con la destrucción del espejo.
El silencio se hace presente, denso y absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Judy. En el corazón del conjuro, Últimos Ritos se encuentra el regreso de Vera Farmiga como Lorraine Warren, la clarividente y medium en trance, cuya empatía y fortaleza espiritual siguen siendo la brújula emocional de la historia. Farmiga, quien ha encarnado a Lorraine a lo largo de la franquicia, aporta una intensidad serena que captura tanto la fragilidad del personaje como su fe inquebrantable. Para complementar su actuación, Madison Laulor interpreta a la joven Lorraine Warren en el prólogo de la película, mostrando a una Lorraine en los albores de sus poderes. Un vistazo a la inocencia y el terror de sus primeros encuentros con lo sobrenatural. A su lado está Patrick Wilson como Ed Warren, el devoto esposo, demonólogo y conferenciante que sirve como contrapeso racional a las visiones de Lorraine. Wilson, un pilar de la serie, infunde en Ed calidez, determinación y una vulnerabilidad física que hace que su lucha contra la salud sea tan angustiosa como cualquier encuentro con lo demoníaco. Orion Smith interpreta al joven Ed Warren, ofreciendo al público una mirada a sus años de formación, su incipiente pasión por lo paranormal, su profunda fe y sus primeros pasos en la relación que definiría su vida con Lorraine. La siguiente generación de la familia Warren cobra protagonismo a través de Mia Tomlinson como Judy Warren. Judy ya no es solo una niña eclipsada por el legado de sus padres, emerge como una figura clave cuya sensibilidad psíquica la coloca en la mira de lo demoníaco. Tomlinson la interpreta como una joven atrapada entre el miedo y la fuerza, que finalmente aprende a aceptar el don que una vez intentó rechazar. Ben Hardy se une al reparto como Tony Espera, el cariñoso novio y posterior esposo de Judy, quien le brinda una sensación de estabilidad y normalidad en medio del caos. Hardy equilibra la ternura de Tony con una valentía serena, especialmente al verse directamente involucrado en la batalla más personal de la familia Warren. Steve Coulter retoma su papel como el padre Gordon, la figura clerical de entregas anteriores. Aquí, su viaje se torna trágico al asumir el caso Smurl en ausencia de los Warren, solo para caer víctima de la misma oscuridad que buscaba vencer. La actuación de Coulter añade seriedad a la historia, y el destino de su personaje recuerda a los espectadores los inmensos riesgos que implica enfrentarse a lo demoníaco. La historia en sí gira en torno a la familia Smurl, encarnada por un elenco que captura tanto su calidez cotidiana como su caída al terror. Jack Smurl, retratado con igual resiliencia y desesperación, es el padre decidido a proteger su hogar incluso cuando éste se desmorona a su alrededor. Su esposa, Janet Smurl, es el pilar emocional de la familia, encarnando el amor feroz de una madre mientras lucha por mantener a sus hijas a salvo. Los padres de Jack, Mary y John Smurl enriquecen la dinámica familiar, representando los lazos generacionales que los unen incluso cuando la historia amenaza con separarlos. Sus 4 hijas, Dawn, Heather y las gemelas Karin y Shannon, son los inocentes protagonistas de la historia, cada una lidiando con el trauma de una infancia ensombrecida por fuerzas incomprensibles. Los terrores de la película se materializan en 3 entidades fantasmales, una anciana, una joven y un hombre que empuña un hacha. Aunque aterradoras por sí mismas, estas apariciones sirven como máscaras para un mal mayor, el demonio que las manipula y lleva a los Smurls a la desesperación. Juntos, este elenco da vida a una historia que conecta generaciones, desde los primeros encuentros de los Warren con lo sobrenatural, pasando por la madurez de Judy frente a la oscuridad heredada, hasta la desgarradora lucha de la familia Smurl por sobrevivir. El núcleo emocional del conjuro, Últimos Ritos, no solo reside en los Warren, sino también en la familia Smurl, cuyas vidas ordinarias se ven destrozadas por un terror extraordinario. Rebecca Coulter interpreta a Janet Smurl, la matriarca de la familia. Coulter interpreta a Janet con un equilibrio de ternura y firmeza, una madre decidida a mantener unido a su hogar mientras fuerzas invisibles conspiran para desgarrarlo. Su interpretación captura la angustia de una mujer que no puede proteger a sus hijos de lo que no ve, pero se niega a rendirse a la desesperación. Enfrente, Elliot Cowan asume el papel de Jack Smurl, el devoto esposo y padre cuyo pragmatismo se pone a prueba hasta el límite. La actuación de Cowan sitúa la película en la realidad de un hombre de clase trabajadora atrapado en una pesadilla, mezclando escepticismo, frustración y una creciente desesperación por proteger a sus seres queridos. En el corazón del conjuro, Últimos Ritos se encuentra el regreso de Vera Farmiga como Lorraine Warren, la clarividente y medium en trance,
cuya empatía y fortaleza espiritual siguen siendo la brújula emocional de la historia. Farmiga, quien ha encarnado a Lorraine a lo largo de la franquicia, aporta una intensidad serena que captura tanto la fragilidad del personaje como su fe inquebrantable. Para complementar su actuación, Madison Laulor interpreta a la joven Lorraine Warren en el prólogo de la película, mostrando a una Lorraine en los albores de sus poderes, un vistazo a la inocencia y el terror de sus primeros encuentros con lo sobrenatural. A su lado está Patrick Wilson como Ed Warren, el devoto esposo, demonólogo y conferenciante que sirve como contrapeso racional a las visiones de Lorraine. Wilson, un pilar de la serie, infunde en Ed calidez, determinación y una vulnerabilidad física que hace que su lucha contra la salud sea tan angustiosa como cualquier encuentro con lo demoníaco. Orion Smith interpreta al joven Ed Warren, ofreciendo al público una mirada a sus años de formación, su incipiente pasión por lo paranormal, su profunda fe y sus primeros pasos en la relación que definiría su vida con Lorraine. La siguiente generación de la familia Warren cobra protagonismo a través de Mia Tomlinson como Judy Warren. Judy ya no es solo una niña eclipsada por el legado de sus padres, emerge como una figura clave cuya sensibilidad psíquica la coloca en la mira de lo demoníaco. Tomlinson la interpreta como una joven atrapada entre el miedo y la fuerza, que finalmente aprende a aceptar el don que una vez intentó rechazar. Ben Hardy se une al reparto como Tony Espera, el cariñoso novio y posterior esposo de Judy, quien le brinda una sensación de estabilidad y normalidad en medio del caos. Hardy equilibra la ternura de Tony con una valentía serena, especialmente al verse directamente involucrado en la batalla más personal de la familia Warren. Steve Coulter retoma su papel como el padre Gordon, la figura clerical de entregas anteriores. Aquí, su viaje se torna trágico al asumir el caso Smurl en ausencia de los Warren, solo para caer víctima de la misma oscuridad que buscaba vencer. La actuación de Coulter añade seriedad a la historia, y el destino de su personaje recuerda a los espectadores los inmensos riesgos que implica enfrentarse a lo demoníaco. La historia en sí gira en torno a la familia Smurl, encarnada por un elenco que captura tanto su calidez cotidiana como su caída al terror. Jack Smurl, retratado con igual resiliencia y desesperación, es el padre decidido a proteger su hogar incluso cuando éste se desmorona a su alrededor. Su esposa, Janet Smurl, es el pilar emocional de la familia, encarnando el amor feroz de una madre mientras lucha por mantener a sus hijas a salvo. Los padres de Jack, Mary y John Smurl enriquecen la dinámica familiar, representando los lazos generacionales que los unen incluso cuando la historia amenaza con separarlos. Sus 4 hijas, Dawn, Heather y las gemelas Karin y Shannon, son los inocentes protagonistas de la historia, cada una lidiando con el trauma de una infancia ensombrecida por fuerzas incomprensibles. Los terrores de la película se materializan en 3 entidades fantasmales: una anciana, una joven y un hombre que empuña un hacha. Aunque aterradoras por sí mismas, estas apariciones sirven como máscaras para un mal mayor, el demonio que las manipula y lleva a los Smurls a la desesperación. Juntos, este elenco da vida a una historia que conecta generaciones, desde los primeros encuentros de los Warren con lo sobrenatural, pasando por la madurez de Judy frente a la oscuridad heredada, hasta la desgarradora lucha de la familia Smurl por sobrevivir. El núcleo emocional de El Conjuro, Últimos Ritos, no solo reside en los Warren, sino también en la familia Smurl, cuyas vidas ordinarias se ven destrozadas por un terror extraordinario. Rebecca Coulter interpreta a Janet Smurl, la matriarca de la familia. Coulter interpreta a Janet con un equilibrio de ternura y firmeza, una madre decidida a mantener unido a su hogar mientras fuerzas invisibles conspiran para desgarrarlo. Su interpretación captura la angustia de una mujer que no puede proteger a sus hijos de lo que no ve, pero se niega a rendirse a la desesperación. Enfrente, Elliot Cowan asume el papel de Jack Smurl, el devoto esposo y padre cuyo pragmatismo se pone a prueba hasta el límite. La actuación de Cowan sitúa la película en la realidad de un hombre de clase trabajadora atrapado en una pesadilla, mezclando escepticismo, frustración y una creciente desesperación por proteger a sus seres queridos. El Conjuro, Últimos Ritos no solo recupera rostros conocidos de la franquicia, sino que también celebra el legado del universo del Conjuro con cambios estratégicos y reposiciones de papeles. En la trama principal, Vera Farmiga regresa como Lorraine Warren, la clarividente y medium en trance, y Patrick Wilson retoma su papel como Ed Warren, el devoto demonólogo. A ellos se unen Mia Tomlinson como Judy Warren,
cuya sensibilidad psíquica impulsa gran parte del conflicto central de la película, y Ben Hardy como Tony Espera, su comprensivo novio y posterior esposo. Para añadir un toque emotivo, Steve Coulter interpreta al padre Gordon, el sacerdote trágicamente atrapado en la pesadilla. La familia Smurl está plenamente representada por Rebecca Calder como Janet Smurl, Elliot Cowan como Jack Smurl y sus hijas, Kila Lord Cassidy como Heather, Bogalston como Dawn, Molly Cartwright como Shannon y Tilly Walker como Karin. Completan la familia Peter Witt como el abuelo Smurl y Kate Fye como la abuela Smurl. Los personajes secundarios incluyen a John Brotherton como Brad Hamilton, Shannon Cobb como Drew Thomas y Paula Lindblom como Victoria Granger, quienes contribuyen a dar forma a la comunidad en torno a los Smurls y a la investigación de los Warren. La película rinde homenaje a la rica historia del universo del Conjuro con una serie de reposiciones muy esperadas. Lily Taylor y Mackenzie Foy regresan como Caroline Perron y Cindy Perron de la primera película, conectando los eventos de los inicios de la franquicia con esta historia. Frances O'Connor y Madison Wolfe retoman sus papeles como Peggy Hodgson y Janet Hodgson de la segunda entrega, mientras que Julian Hilliard regresa como David Glatzel de la tercera. Estas apariciones unen las películas, recompensando a los fans de toda la vida con continuidad y nostalgia. Para añadir un toque de autenticidad, las figuras reales Tony Espera y Judy Warren hacen cameo 2 en la fiesta de cumpleaños de Ed, un sutil guiño a los hechos reales que inspiraron la historia. Finalmente, la película cierra con un breve pero significativo cameo no acreditado de James Wan, el creador del universo del Conjuro, que aparece al final de la película, una firma oculta del cerebro detrás de la franquicia, que consolida la película como parte de su visión a largo plazo. Juntos, este elenco, desde los protagonistas hasta los personajes históricos, papeles secundarios y cameos, teje una densa trama narrativa y continuidad, combinando inspiración de la vida real, legado de terror y drama familiar en un capítulo completo del universo del Conjuro. Incluso antes del estreno del Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo en junio de 2021.